Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Agradecemos a nuestro Padre, a nuestro Dios en este momento por encontrarnos una vez más junto a ustedes para compartir, ¿verdad?, este estudio de la materia de antropología de nuestro curso teológico de TESPE. Y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir más una materia junto a ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces con la materia de antropología. Vamos a la introducción entonces de nuestro estudio. Página número 1. El vocablo antropología procede literalmente del griego antropos, hombre, y logía o estudio. Por lo tanto, la antropología es el estudio del hombre. Cuando hablamos, ¿verdad?, de antropología, entonces, estamos hablando del estudio del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra antropología es una palabra griega. La palabra antropo, ¿verdad?, habla de hombre y logía habla de estudio. Por lo tanto, la antropología es el estudio del hombre. Es claro que la antropología que nosotros vamos a estudiar es una antropología, ¿verdad?, desde un punto de vista bíblico, ¿ya? Existe la antropología secular, la cual se encarga de estudiar la raza, ¿ya?, de estudiar la lengua, de estudiar las costumbres, ¿ya?, de otros pueblos, pero nosotros vamos a hacer un estudio de antropología bíblica, ¿ya?, desde un punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que nos revela la Biblia o Dios en cuanto a el hombre, en cuanto a su alma, en cuanto a su espíritu, ¿ya? Cómo fue creado, etcétera? Por más alejada que estuviese la distinta sociedad humana, siempre supieron, salvo rarísimas excepciones, que más allá de su frontera había otros hombres que vivían de forma diferente, cuya piel tal vez era de otro color, que hablaban otra lengua y que adoraban a otros dioses, ¿ya? El hombre, ¿verdad?, siempre tuvo esa inquietud, ¿ya? Estoy hablando, ¿verdad?, del hombre antiguo. Siempre tuvo esa inquietud de que en otras regiones, de que en otros continentes existían otros hombres. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Cristóbal Colón, ya, de Marco Polo, los viajes de Marco Polo, etcétera. Ya siempre tuvieron esa inquietud y llevó, ¿verdad?, a estos hombres a hacer largos viajes para poder conocer otras culturas, para conocer, ¿verdad?, otras razas. De ahí que nace entonces lo que es el estudio de la antropología, ¿ya?, la cual se encarga entonces de estudiar el comportamiento, las características, ¿verdad?, de los hombres. La curiosidad de conocer a estos hombres y pueblos diferentes motivó el nacimiento de la antropología, que actualmente no solo se estudia apenas a los otros, más a todos los seres humanos. La antropología bíblica tiene como propósito conocer al hombre, el cual ha sido, creado a la imagen y semejanza de Dios. A través de su palabra nos muestra el origen, composición y naturaleza del hombre, ¿ya? Entonces, la antropología bíblica es una línea, ¿verdad?, muy diferente a la antropología secular, ¿ya? La antropología bíblica se encarga de estudiar al hombre que ha sido creado por Dios a su semejanza e imagen. Bien, antropología bíblica, ya los hablamos, antropología del griego antropo y logos, tratado que se entiende como la ciencia que trata del hombre. La antropología bíblica se refiere a la doctrina cristiana acerca de la humanidad en cuanto a sus orígenes, su personalidad, su semejanza respecto a quien le creó, su estado original, su propósito. Punto número 1. El origen del hombre. Les pido disculpas, voy a conectar el computador al
la energía porque me está avisando que se va a acabar. En cualquier momento se apaga. Entonces, mi computador. Entonces, les pido solo un segundo. Muy bien, superado este impasse, entonces volvemos. Punto número 1. Estamos en la página 1 actualmente. El origen del hombre. La Biblia enseña con claridad la doctrina de la creación especial, lo cual significa que Dios hizo a cada criatura según su especie, ¿ya? Creó las diversas especies y luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie o ser, dice. La distinción existe entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de que creó Dios al hombre a su imagen. Muy bien, vemos entonces en el Génesis, principalmente, ¿verdad?, la creación, cuando Dios comienza a crear, después de crear los cielos, la tierra, las condiciones, ¿verdad?, el lugar donde iba a habitar tanto animales como el hombre. Dios cuando crea, ¿verdad?, los animales, la ave del cielo, eh, los peces del mar, ¿ya? Dios creó especies. Y cada especie, ¿verdad?, tiene sus características, tiene su forma, ¿ya? Y Dios colocó, ¿verdad?, una barrera dentro de esta creación de las especies. ¿Y cuál es esa barrera? De que esa especie, ¿verdad?, no pudiese transformarse en otra, a no ser, ¿verdad?, aquello que Dios creó. Por ejemplo, Dios creó, ¿verdad?, los caballos. Y los caballos, si bien es cierto, tal vez no son los mismos de hace 2000 años atrás, tal vez ha habido, como se dice, mejorando, ¿ya? Y si bien es cierto, tenemos distintos tipos de caballos, de razas de caballos, ¿verdad? Tenemos caballos pura sangre, tenemos caballos árabes, ¿ya? Tenemos los ponis, pero todos son caballos, porque Dios colocó una barrera la cual no puede ser traspasada genéticamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Este caballo no podía evolucionar en otra especie, a no ser la especie, ¿verdad?, que Dios creó, ¿ya? Ahora, aclarando esto, eh, Dios cuando crea al hombre, ¿verdad?, lo crea diferente al animal. El hombre, ¿verdad?, es diferente. ¿Por qué razón, Pastor Alejandro? Porque como dice acá en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a ver ese texto. Vamos a ir a... Tenemos un problema acá con... A ver. Bien. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos al versículo 26. ¿Ya? Verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos, después de haber creado, ¿verdad?, hecho toda la creación, los animales, ¿ya? Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que Dios crea al hombre a su imagen. ¿En qué sentido? Lógicamente, no en el sentido, ¿verdad?, físico, porque Dios es espíritu, sino que en el sentido, ¿verdad?, moral, espiritual. La palabra, ¿verdad?, imagen en el griego es teselem, ¿ya? Esa palabra quiere decir, ¿verdad?, y significa sombra. O sea, nosotros somos la sombra de Dios. Somos parecidos, ¿verdad?, en el aspecto moral, espiritual. ¿Por qué moral? Porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Tenemos ciertas cualidades morales de Dios, como el amor, la misericordia,
¿ya? Fuimos creados a la imagen de Dios en lo espiritual. Somos seres, ¿verdad? Compuestos de un alma, de un espíritu, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Semejanza en qué sentido? Tenemos cierto, en menor medida, ¿verdad? Atributos que Dios posee, como eh, el poder, ¿verdad?, de poder crear cosas, de poder dominar sobre los animales. El hombre ha logrado, ¿verdad?, dominar el espacio, ha logrado, ¿verdad?, enviar cohetes a la luna, ha logrado dominar el mar, ¿ya? A través de la navegación, de crear diques, de crear, ¿verdad?, represas, etc. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad?, nosotros somos semejantes a Dios. Y esto nos distingue de los animales. Los animales, si bien es cierto, ¿verdad?, pueden también construir sus casas, como los castores, ¿ya? Pueden manifestar, ¿verdad?, ciertos sentimientos, porque no poseen, ¿verdad?, espíritu, sino alma, ¿ya? No son igual al hombre, ya no pueden compararse con el hombre, ¿ya? El hombre está en un estatus superior al de los animales. Entonces, en este aspecto, ¿verdad?, nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y solamente Dios da a conocer esto, ¿verdad?, con los hombres y no con los animales. Contrario a la doctrina de la creación especial, figura la teoría de la evolución, la cual nos enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores, de manera que, por ejemplo, el caracol se convirtió en pez, el pez en reptil, el reptil en ave, y pasando rápidamente, el mono se convirtió en ser humano. ¿Ya? O sea, esta es la teoría, ¿verdad?, de la evolución enseñada en los colegios hoy. Tenemos la teoría del Big Bang, de que los mundos, ¿verdad?, o nuestro planeta, se crearon a partir, ¿verdad?, de una explosión, de que el hombre evolucionó, ¿verdad?, de una molécula que se originó en el agua, en el mar, y esa molécula se transformó, ¿verdad?, en un pez, y el pez se transformó, qué sé yo, en un cocodrilo, y fue evolucionando, ¿ya? La teoría dice acá, se explica como sigue. Cierto día en el pasado distante apareció la materia y la energía. La ciencia no sabe la fecha ni cómo comenzó. Dentro de la materia y la energía apareció una célula viva. Nadie sabe de dónde. En esta célula residía una chispa de vida y de esta célula original nació toda la vida, tanto vegetal como animal, hasta el hombre. ¿Ya? Entonces, esta es la teoría, ¿verdad?, de la evolución, en la cual muchos hombres, y tristemente digo, ¿verdad?, inteligentes, han creído. Muchas personas creen hoy también. Y dentro de las iglesias también encontramos personas que creen más en la teoría de la evolución que en un Dios creador, ¿ya? ¿Qué es una especie? Dice. Una clase de plantas o animales que tiene propiedades características en común, ¿ya? Dice, y que puede propagarse indefinidamente sin cambiar esas características. Ojo con esto. Una especie, ¿verdad?, es una clase de planta o animal que tiene propiedades y características en común, ¿ya? Y que pueden propagarse indefinidamente, o sea, pueden existir muchas a través del tiempo. Pero ojo con esto, sin cambiar esas características. O sea, van a, van a mantener siempre esas mismas características. Por ejemplo, los perros. Los perros, ¿verdad?, desde la época de Egipto, que tenemos conocimiento a través de los jeroglíficos en las pirámides, los perros siempre han tenido cuatro patas. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en los dibujos. ¿Ya? Bendito sea el Señor, perdón. Lo podemos ver, ¿verdad?, en los dibujos. ¿Ya? El perro, de que es perro, siempre ha tenido cuatro patas, una cola, o sea, no ha cambiado sus características. Y no puede cambiar. Pueden existir diferentes razas de perro, ¿verdad? ¿Ya? Pero siempre van a seguir siendo un perro.
Solo queremos manifestar que Dios hizo las especies distintas y separadas y colocó una barrera intermedia de manera que, por ejemplo, un caballo no podría desarrollarse hasta transformarse en una raza de animales que ya no pudieran denominarse caballo. O sea, hay una barrera que Dios dejó. ¿Ya? Por ejemplo, el caballo y el asno pertenecen a especies distintas, pues si se los cruza producen mulo o mula. Estos son incapaces de reproducción, es decir, no pueden engendrar mula. Esta verdad contradice la teoría de la evolución, pues demuestra en forma evidente que Dios ha colocado una barrera que impide que una especie se transforme en otra. Ojo con esto. El hombre ha querido hacer, ¿verdad?, experimentos con todo un caballo, ¿verdad?, con un burro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nace de esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que se reproduce de esto? Las mulas. Pero las mulas no pueden cruzarse entre sí y crear vida. Entonces ahí vemos nosotros, ¿verdad?, la barrera que Dios dejó, que Dios colocó, la cual el hombre no puede traspasar. Y esto demuestra, ¿verdad?, que la teoría de la evolución, de que el hombre viene, ¿verdad?, evolucionando desde una molécula del mar hasta un pez, ¿verdad?, es absurda. ¿Ya? Charles Darwin, ¿verdad?, es el padre de la evolución de las especies. ¿Ya? Charles Darwin dice, ¿verdad?, que nosotros venimos del mono, evolucionamos del mono. Como yo siempre digo, ¿verdad?, en mis clases, los monos se sienten ofendidos, ¿verdad?, cuando escucharon esto, de que vienen del hombre. Y también los hombres, ¿verdad?, nosotros nos sentimos ofendidos de saber de que venimos, ¿verdad?, evolucionamos del mono. Aunque los hombres de ciencia se han dedicado durante muchos años a la exploración de la tierra y el mar, al examen de los restos fósiles de innumerables especies de plantas y animales y a la aplicación del genio inventivo del hombre para perpetuar nuevas variedades y razas, no han podido todavía presentar una sola prueba decisiva de la transformación de una especie en otra. ¿Ya? Los animales son ahora tal como están representados en las pirámides o se encuentran modificados en las tumbas de Egipto, o como eran antes de que sus formas quedaran fosilizadas en la roca. Muchas especies se han extinguido y se han encontrado otras de las cuales al parecer no existen. Especímenes muy antiguos, pero no se puede probar que ninguna especie se haya desarrollado en otra. ¿Ya? O sea, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Esta barrera que Dios dejó, que el Creador dejó en las especies, no se puede traspasar. Por lo tanto, la teoría, ¿verdad?, de la evolución no tiene sustento, no tiene prueba. Y es por eso que Charles Darwin durante muchos años buscó lo que él llamó el eslabón perdido. O sea, un fósil, ¿verdad?, un hueso, un cráneo, algo que demostrase de que el hombre, ¿verdad?, vino de otra especie. ¿Ya? Nunca se encontró ni hasta el día de hoy se ha podido probar. La teoría de la evolución no explica ni contribuye tampoco a explicar el origen del hombre, ni ayuda a demostrar que se desarrolló de forma inferior alguna, aún físicamente. Ni siquiera sugiere el método por el cual adquirió o podría haber adquirido esas cualidades superiores que lo distinguen de la otra forma de vida. Los evolucionistas buscan vincular al hombre con la creación de los brutos, mas el Señor Jesucristo vino a este mundo a fin de vincular al hombre con Dios. Tomó sobre sí nuestra naturaleza a fin de glorificarla para un destino celestial. A todos los que le reciben, les da el poder de convertirse en hijos de Dios, dice Juan capítulo 1, verso 2. Miren lo que dice el texto. A todos los que reciben, les da el poder de convertirse en hijos de Dios. O sea, Dios nos colocó, ¿verdad?, en otro nivel. Y el hombre está en otro nivel, diferente a los animales. ¿Ya? El hombre de por sí ya, siendo creado por Dios, es un ser diferente, que está a otro nivel. Y no al mismo nivel, ¿verdad?, de los animales. Por lo tanto, el hombre no puede venir del mono. ¿Ya? Y aquellos que comparten su vida divina se convierten en miembros de una raza nueva y más elevada y hasta en hijos de Dios. La naturaleza del hombre. La Trinidad del hombre. De acuerdo a lo que se nos dice en Génesis 2:7, el hombre está compuesto de dos sustancias, la sustancia material, denominada cuerpo, y la sustancia material, o su alma. Vamos a Génesis 2:7. Vamos a ver ese pasaje porque es importante.
Veamos lo que dice Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Déjenme ver, por favor, compartir con usted acá. Esto es importante. Vamos a buscar acá. Reshit. No, estoy buscando por ahí. Vamos a buscar si encontramos acá en hebreo. Tanaj. No está en hebreo, no. Está en hebreo, lamentablemente. Bueno, traté de buscarlo acá en hebreo, pero no lo encontré. A ver. Vamos a ver si lo encontramos por acá. No. Veamos acá. Por allí lo mismo. No, no está. Bien. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que quiero explicar acá? Quería buscarlo en hebreo, ¿verdad? Para poder ver las palabras. La palabra, ¿verdad? Cuando Dios dice que creó al hombre del polvo de la tierra, far, ¿ya? Dice que sopló en su nariz, sopló nefesh, ¿ya? Esa palabra nefesh, ¿verdad? Es espíritu, ¿ya? Y dice que sopló ruach. La palabra, ¿verdad? Aliento, vida, ¿verdad? Es ruach, ¿ya? Y a partir del momento, ¿verdad? Que el ruach de Dios entra en Adán a través de sus narices, que primero crea el cuerpo, ¿verdad? Y Adán era un muñeco sin vida, ¿ya? Luego Dios, ¿verdad? Sopla entonces el ruach, ¿ya? El espíritu, y cuando sopla Dios, ¿verdad? Entra ahí la vida espiritual y la vida biológica. Vida biológica, ¿por qué? Porque le da vida al cuerpo, ¿ya? Y vida espiritual porque entra lo que es el nefesh, que es alma, ¿ya? Y el espíritu. Por lo tanto, el hombre, ¿verdad? Pasa a ser un ser, ¿verdad? Tricotómico, compuesto de cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Repito, el hombre pasa a ser, ¿verdad? Un ser tricotómico, cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Dice acá, el hombre está compuesto de dos sustancias, la sustancia material denominada cuerpo y la sustancia inmaterial o su alma. El alma proporciona vida al cuerpo y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere, ¿ya? Ojo con esto, el alma es el que le da vida al cuerpo. Por eso es verdad que cuando la persona muere, rápidamente comienza a descomponerse porque se le va la vida. De hecho, la palabra, ¿verdad? Muerte, quiere decir eso, separación del alma. El alma sale, el espíritu vuelve a Dios, que es el aliento de vida, ¿ya? Por eso que el cuerpo comienza a descomponerse porque lo que le da vida al cuerpo, ¿verdad? Es el alma, ¿ya? Veamos 1 Tesalonicenses 5:23, veamos el texto. Vamos allá. A ver, 5. Vamos a ver ese texto interesante, ¿ya? Dice acá, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire que Pablo separa acá, habla de cuerpo, alma
y espíritu. Entonces, demuestra Pablo, ¿verdad?, que el ser humano es un ser tricotómico. Esto también lo vemos en Hebreos capítulo 4, verso 12. Vamos allá. Capítulo 4, verso 12, dice, mira lo que dice acá, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire el poder de la palabra. La palabra de Dios, ¿verdad?, tiene ese poder penetrador, ¿ya?, que entra, traspasa el alma y llega al espíritu, y traspasa el cuerpo. Entonces, aquí nos está mostrando, ¿verdad?, de que el hombre no es un ser dicotómico, porque también existe, ¿verdad?, teólogos que creen de que el hombre solamente es cuerpo y alma. Se acabó, no hay más. Eso se llama dicotomía. Pero no. La Biblia nos muestra, Pablo nos muestra, y el escritor a los hebreos nos muestra de que el ser humano es un ser tricotómico, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿por qué muchos no creen de que el hombre, ¿verdad?, es un ser tricotómico? Porque el espíritu y el alma está tan amalgamada, está tan unida entre sí, que muchas veces, ¿verdad?, es difícil discernir, ¿ya?, entre cuando el escritor en la Biblia está hablando del alma o del espíritu, porque muchas veces se asocian las dos juntas. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Pablo dejó este texto para aclarar de que existe un cuerpo, un alma y un espíritu. En virtud del hecho de que están tan íntimamente relacionados, los vocablos espíritu y alma se emplean con frecuencia en forma intercambiable, ¿ya? De manera que en un lugar la sustancia espiritual del hombre se escribe como alma y en otro lugar como espíritu. O sea, a veces hace una mezcla, ¿ya? A veces el escritor cuando habla de espíritu se está refiriendo a alma, o cuando habla de alma está refiriendo a espíritu, ¿ya? Porque están tan, vuelvo a repetir, tan unidas las dos, ¿verdad?, que se hace difícil muchas veces hacer esta separación, ¿ya? Pero existe el cuerpo, el alma, ya, perdón, el alma y el espíritu. Veamos Apocalipsis 6:9, veamos estos textos, ¿eh? Vamos ya. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces aquí, ¿qué es lo que vio Juan? Vio las almas debajo del trono de Dios, ¿ya? Veamos también Mateo 10:28. Verso 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando, ¿verdad?, de alma, pero no menciona espíritu acá, solamente menciona, ¿verdad?, el alma, ¿ya? Veamos también otro texto más, Santiago 2:26. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu, ojo con esto, está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Mira, aquí no se refiere a alma, se refiere a espíritu. ¿Ah? Está mencionando el alma como espíritu. ¿Ah? Porque como el cuerpo sin espíritu, ¿ya? Pero aquí se está refiriendo, ¿verdad?, también al espíritu humano, porque es verdad. Porque cuando la persona muere, ¿verdad?, el espíritu de vida sale y vuelve a Dios. Y el alma sale, ¿verdad?, y tiene dos destinos, o es el infierno o el cielo, ¿ya? Que es lo que vivifica, ¿verdad?, el cuerpo. Entonces vemos que, como dije anteriormente, la palabra alma y espíritu están tan amalgamadas, unidas, ya en la Biblia, ¿ya?
Que a veces es difícil hacer esta distinción, pero como dije anteriormente, gracias a Dios Pablo hizo esta diferencia y nos hizo entender de que el ser humano es compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Aquí vemos entonces una ilustración, ¿verdad? El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Porque ese espíritu es capaz de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios. Porque es alma, tiene conciencia de sí. Porque es cuerpo, tiene, mediante los sentidos, conciencia del mundo. Scofield. ¿Ya? ¿Qué está diciendo acá, verdad, Scofield? A través de esta declaración. Dice, porque ese espíritu es capaz de tener conciencia de Dios. Tratemos de entender esto, ¿ya? Sigamos la línea del pensamiento de él. Es capaz de tener conciencia de Dios. ¿Por qué él dice esto? Porque el espíritu, amado hermano, es lo que a nosotros nos permite, ¿verdad?, tener comunión con Dios, a diferencia de los animales. Los animales, ¿verdad?, tienen alma, pero no tienen espíritu. Por lo tanto, no pueden sentir la presencia de Dios como usted o como yo. No pueden adorar como usted o como yo a Dios, ¿ya? Hacer una adoración, ¿verdad?, racional. Ser consciente que Dios existe, que Dios está presente. Entonces, el espíritu nos permite esto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad?, como nuestro Salvador, nuestro espíritu estaba muerto. Pero ¿qué es lo que Él hace? Dios viene a través de su Espíritu Santo y vivifica nuestro espíritu. Nuestro espíritu despierta. Y nos permite, ¿verdad?, adorar a Dios, servir a Dios. Dice acá Scofield también, y de tener comunión con Dios. El espíritu, ¿verdad?, le permite esto al ser humano. Tener conciencia de Dios y comunión con Dios. Porque esa alma tiene conciencia de sí. Porque es, ya, o sea, el alma, ¿verdad? Cuando hablamos del alma, hablamos de otra cosa. Cuando hablamos del alma, hablamos del verdadero yo, del verdadero Alejandro, donde están mis emociones, mis sentimientos, ¿ya? El alma es el asiento de las emociones, del sentimiento, del verdadero ser que está dentro de nosotros, ¿ya? Amén. Y porque es cuerpo, tiene mediante los sentidos conciencia del mundo. ¿Qué quiere decir esto? El alma se vale del cuerpo para poder tener contacto y llevar a cabo lo que está dentro. El cuerpo es el vehículo que le permite, ¿verdad?, al alma movilizarse y hacer las cosas y tener contacto y sentir las cosas del mundo exterior. ¿Ya? El espíritu humano. En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Veamos número 16:22. ¿Ya? Vamos allá. Dice, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren cómo le llaman a Dios, Dios de los espíritus de toda carne. O sea, es Dios, ¿verdad?, el dador del espíritu. Es Dios el que le dio ese espíritu a Adán, ¿ya? Y a través de ese espíritu, ¿verdad?, vino el alma y el espíritu de vida. Este espíritu fue formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. El espíritu es centro y fuente de la vida del hombre. Veamos Salmo 51:10. ¿Ya? Dice él, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire lo que dice David. Señor, que mi espíritu, ¿verdad? Porque David en el Salmo 51, recordemos, había pecado con la mujer de Urías, ¿verdad? Ya con Betsabé, había caído un pecado en el adulterio. Y entonces, él le pide a Dios, ¿verdad?, de que vivifique su espíritu, que cree dentro de él, ¿verdad?, un espíritu recto, ¿ya? No un espíritu incorrecto, no un espíritu injusto, ¿ya? Entonces, el espíritu, ¿verdad?, que Dios ha colocado dentro de nosotros se puede desarrollar, se puede, ¿verdad?, mejorar, lógicamente, ¿verdad?, en la presencia de Dios, ¿ya?
El espíritu, dice, es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas, conocidas. Contiene vida humana e inteligencia, en contradicción con la vida animal. Los animales tienen un alma, en el original hebreo, ¿ya? Nefesh, pero no es espíritu, ¿ya? Ojo con esto, lo que dije anteriormente. El hombre, ¿verdad?, puede tener comunión a través de su espíritu, con el espíritu de Dios, ¿ya? Es consciente de la presencia de Dios, el animal no. Aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que toda la creación sí adora a Dios, ¿verdad? Los animales, en cierto modo, cuando los pájaros en la mañana amanecen, adoran a Dios, ¿verdad? Amén. Pero ellos no son conscientes como nosotros, ¿verdad?, de la presencia del Creador. Bien. Vemos acá, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios hace. Penetra hasta lo más profundo del ser y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. A diferencia del hombre, por lo tanto, los animales no pueden conocer las cosas de Dios. No pueden, ya, porque son animales, como dije anteriormente. No pueden entrar en relaciones personales con Dios. El espíritu del hombre, cuando es habitado por el espíritu de Dios, se convierte en centro de adoración, de oración, de canciones, de bendición y de servicio. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Vamos a Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Veamos ese texto. Veamos versículos 23 y 24. Dice así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Miren, dice, lo adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, no hay otra forma de adorar a Dios a no ser en espíritu. Y para que la persona pueda adorar en espíritu, ¿verdad?, tiene que tener activo su espíritu. El Espíritu Santo tiene que haber venido sobre esa vida, haberla regenerado, transformado, ¿ya? Para que él entonces pueda ser consciente de Dios y adorar a Dios. De lo contrario, ¿verdad?, no hay otra forma. Por eso dice, el Padre busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Aquellos que adquieren dominio de su espíritu se convierten en un atributo de su carácter, ¿ya? Aquello que adquiere dominio de su espíritu se convierte en un atributo de su carácter. Por ejemplo, si permite que el orgullo lo domine, se dice que tiene un espíritu altivo. O sea, aquello que nosotros dejamos, ¿verdad?, que domine nuestro espíritu y que gobierna nuestro espíritu, ¿verdad?, ¿ya? Eso nosotros somos. Eso se va a manifestar en nuestro carácter, ¿ya? Veamos Proverbios capítulo 16, verso 18. Uy, parece que fue mal escrito. Veamos acá. Proverbios capítulo 16, verso 18. Veamos. Dice acá. Dice, antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mira lo que está diciendo aquí el escritor de Proverbios, ¿ya? Dice que antes que una persona, ¿verdad?, caiga, ¿ya? Antes del quebrantamiento, ¿verdad?, es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, cuando usted vea, ¿verdad?, una persona orgullosa, altiva, que mira en menos lo demás, puede esperar que esa persona pronto va a caer. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu altivo. La altivez domina su espíritu. Y eso se manifiesta, ¿verdad?, en su carácter. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que ver qué es lo que domina nuestro espíritu, ¿ya? De acuerdo a la influencia respectiva que lo controlan, un hombre puede tener un espíritu perverso, ¿ya? O un espíritu provocador o irritable. Personas que tienen un espíritu irritable, cualquier cosa les molesta. Veamos Salmo 106. Vamos allá.
Salmo 106, versículo 33. Veamos lo que dice. Dice, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Ya? Aquí está hablando, ¿verdad? ¿De quién? De Moisés, el gran Moshe Rabenu, ¿ya? El gran Moisés, que era un hombre manso, dice la Biblia, pero, ¿ya? En una oportunidad su espíritu se precipitó, ¿ya? En la rencilla de las aguas, cuando el pueblo pedía agua, ¿verdad? Y Moisés pierde los estribos y en vez de hablarle a la peña, a la roca, ¿verdad? La golpea y se irrita y llama al pueblo, ¿verdad? Israel de pueblo rebelde. Y esto, hermano, le cuesta, ¿verdad? La entrada a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque su espíritu se precipitó, se irritó. Ojo con esto. Personas a veces que son demasiado, ¿verdad? Fáciles de irritar, de molestarse, de enojarse, ¿ya? Y por causa de esto cometen locura. Y se pierden muchas veces amistades, se pierden, ¿verdad? Relaciones por causa de esto. Entonces, como dije anteriormente, aquello que domina nuestro espíritu, ¿verdad? Se convierte en un atributo, ¿verdad? De nuestro carácter, ¿ya? Un espíritu precipitado, un espíritu agitado, un espíritu contrito y humillado. Aquí hay otra cosa diferente. Aquí hay un dominio, ¿verdad? Desde un punto de vista positivo, ¿ya? Un espíritu contrito y humillado. Es lo que Dios quiere. Veamos Isaías capítulo 57, verso 15. Por un problema en la tecla de la S. Está, ya. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, dice, y cuyo nombre es el santo. Miren, Dios es el alto, él es el sublime, él es el que habita en la eternidad, y su nombre es santo. Dice, yo habito en las alturas y la santidad, pero también él habita con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ojo con esto. ¿Con quién Dios habita? ¿Dónde Dios vive? En aquel que tiene un espíritu quebrantado y humilde. Hermano, Dios no habita en un espíritu soberbio. Dios no habita en un espíritu arrogante. Al contrario, Dios lo aborrece, lo mira de lejos. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé un espíritu humilde, quebrantado. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de esta clase. Próxima clase vamos a hablar acerca del alma. Estamos estudiando a través de antropología la composición del hombre desde un punto de vista bíblico. Que el Señor les bendiga. Shalom Uraja, Shabuatov, Padre del Señor, buena semana. ¿Ya? Que Dios les bendiga grandemente. Amén.